En el marco de la incorporación de conocimientos sobre alimentación saludable, temática trabajada con alumnos y alumnas de segundo año de la asignatura Biología, convocamos conjuntamente con la profesora Rocío Fernández a una experta mundial en microbiota radicada actualmente en Italia. Se trata de la doctora María Jimena Ricati, a quien agradecemos la gentileza en responder las consultas formuladas. Hola, soy la doctora María Jimena Ricati, soy médica y neurocientífica y estoy a cargo de una plataforma de educación alimentaria que se llama SensoryTrip, que pueden encontrarla en sensorytrip.com o en las distintas redes sociales. Y hoy voy a responder a las preguntas que ustedes enviaron por medio de la docente Rocío Fernández de la Escuela Técnica número 36 Almirante Guillermo Brown de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se puede proteger a una microbiota y mantenerla protegida? ¿Y qué es lo que sucede si una de ellas está dañada? Bueno, respondiendo a tu pregunta, hay muchas microbiotas en el cuerpo. Por ejemplo, hay microbiotas en el intestino, hay microbiotas en la piel que recubren nuestro cuerpo, y esas microbiotas cambian de acuerdo al lugar en el cual están localizadas, ¿no? A veces las microbiotas se pueden dañar por diferentes situaciones, por enfermedades, por la alimentación que uno tiene, por el estilo de vida, por muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, por el uso de antibióticos se puede dañar la microbiota. Si la microbiota se daña, por ejemplo, la microbiota intestinal, eso puede producir distintos tipos de enfermedades, como por ejemplo aumento del peso, obesidad incluso, o diabetes, y a veces otro tipo de enfermedades que tienen que ver más con el estado del ánimo, ¿no? A veces podemos sentirnos muy cansados, estresados, y ese tipo de cosas también pueden afectar a nuestro sistema inmunológico y hacernos más propensos a contraer enfermedades como resfríos, gripes. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra microbiota. Al menos seamos conscientes de que tenemos que cuidarla. ¿Hay alguna forma de conocer el estado de la microbiota? Soy Julieta Corti de segundo cuarta y mi pregunta es si se puede saber qué microbiota tiene una persona. Sí, en cuanto a la microbiota intestinal, hay estudios que se pueden hacer para saber qué tipos de microorganismos existen en esa microbiota y cuántos hay de cada uno de ellos. Sabemos desde la medicina y desde la ciencia que hay ciertos tipos de microorganismos que tienen que prevalecer y que son los que hacen que una microbiota funcione dentro de todo normalmente, pero muchas veces eso cambia por distintas alteraciones y empiezan a predominar microorganismos que no son tan buenos para la microbiota intestinal. En ese caso tendríamos un desbalance de la microbiota, pero para saber cómo está esa microbiota, lo que tenemos que hacer es un estudio que uno puede hacerlo a través de un hospital o comprar un kit que te venden por internet, en el cual se toma una muestra de materia fecal y esa muestra se envía a analizar a un laboratorio y por medio de ese análisis se sabe cuántos microorganismos hay, los tipos de microorganismos, y de esa manera podemos saber un poco cómo es el estado de la microbiota, pero de todas maneras esa información es una información que nos sirve hasta cierto punto, porque hay otras cosas que son muy importantes, por ejemplo, cómo esos microorganismos se relacionan entre sí, y para analizar eso todavía no tenemos la tecnología desarrollada. Hola, soy Martila Blanca de segundo primera y mi pregunta es, ¿se puede modificar la microbiota de un individuo? En cuanto a si se puede o no modificar la microbiota de un individuo, sí, absolutamente se puede modificar la microbiota de un individuo. Es un proceso muy dinámico y ocurre todo el tiempo aunque no nos demos cuenta. La microbiota puede cambiar a lo largo de los días. Por ejemplo, si nosotros por unos días comemos comida chatarra, ese tipo de comida que es muy grasosa o muy cargada de hidratos de carbono, en ese caso la microbiota puede alterarse, y si comemos alimentos como vegetales, alimentos ricos en fibras o alimentos prebióticos o probióticos, también cambia la microbiota. La microbiota es flexible y cambia según lo que nosotros vamos comiendo. También puede cambiar según en el lugar en el que vivimos. Si vivimos en una ciudad,
la microbiota suele estar un poquito más empobrecida y tiene menos variedad de microorganismos, pero si vivimos, por ejemplo, en una zona más rural, como en el campo, ahí hay mucha vida de microorganismos microscópicos que nosotros podemos utilizar de alguna manera para enriquecer nuestra microbiota porque ya vienen en el alimento o están en el ambiente mismo y eso enriquece nuestra microbiota. Hola, soy Tiago de segundo primera y mi pregunta es ¿qué factores ayudan a mejorar nuestra microbiota? Santiago, los factores que ayudan a mejorar la microbiota un poco los respondí en la pregunta anterior. Por ejemplo, comer alimentos ricos en fibras, es decir, los prebióticos. Comer alimentos ricos en microorganismos vivos como los alimentos probióticos, que pueden ser yogures, pueden ser alimentos fermentados que contienen en muchos casos microorganismos vivos que pueden enriquecer a la microbiota intestinal. También, por otro lado, estar en contacto con la naturaleza es muy importante porque eso enriquece también a la microbiota intestinal y aporta esos microorganismos que nosotros necesitamos. Y también hay otros factores que pueden ayudar a enriquecer a la microbiota, como por ejemplo no consumir antibióticos frecuentemente, no automedicarse. Esos factores también hay que tenerlos en cuenta porque pueden afectar a la microbiota intestinal. ¿Hay alimentos que producen microbiotas? En sí no hay alimentos que producen microbiotas. Ustedes tienen que pensar que las microbiotas se encuentran en distintas partes del cuerpo, pero por ejemplo, podemos hablar de la microbiota de la piel, la microbiota de las vías respiratorias, la microbiota de las vías urinarias o la microbiota intestinal. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia microbiota, entonces nuestro cuerpo en sí tiene distintas microbiotas en distintas partes del cuerpo. A nivel intestinal tenemos la microbiota intestinal, que es un único ecosistema, una gran población de microorganismos que viven en esa parte de nuestro cuerpo. El alimento en sí no produce microbiotas, lo que hace es aportar esos microorganismos para que ese ecosistema se enriquezca. ¿Qué alimentos probióticos ayudan a producir las microbiotas? Hay alimentos que aportan microorganismos vivos y que ayudan a poblar esas microbiotas. Algunos de esos alimentos son los que llamamos alimentos probióticos, que justamente se caracterizan por tener microorganismos que cuando los consumimos pueden soportar todo el camino del tubo digestivo, justamente la parte del estómago que es muy ácida, y llegar hasta el intestino grueso o que también llamamos colon, y en esa parte de nuestro cuerpo ellos proliferan y empiezan a multiplicarse, se alimentan y ayudan a nuestro cuerpo a cumplir las funciones. ¿Qué alimentos probióticos conocemos? El yogur, el kefir, esos son alimentos probióticos que son milenarios y ancestrales, pero también hay otros alimentos que pueden ayudar a nuestra microbiota intestinal y que son los alimentos fermentados. Por ejemplo, el chucrut es un alimento fermentado, el kimchi, que es como una versión coreana del chucrut, que es picante, y en otros países hay un montón de alimentos fermentados que se consumen diariamente porque se sabe que hacen bien al cuerpo, que mejoran la salud y que evitan los inconvenientes que puede producir una microbiota dañada, como la aparición de ciertas enfermedades que no queremos que aparezcan. Esos serían los alimentos que podemos llegar a consumir y que nos pueden hacer bien a la microbiota intestinal. Hola, soy Tomás de segundo cuarta y mi pregunta es, ¿puede afectarte a la salud el exceso de microbiota? Si es así, ¿en qué te afectaría? Respondiendo a tu pregunta, Tomás, el tema es así. En el colon, que es donde conocemos que habitualmente se encuentra la microbiota y donde prolifera porque se dan las condiciones adecuadas, no existe prácticamente la posibilidad de que se produzca un exceso de microbiota. Pero a veces hay pacientes a los que se los opera por alguna causa que está en el estómago y al ser sometidos a esa cirugía, todo lo que es el tránsito digestivo se enlentece y la comida puede acumularse en el intestino delgado, que es una zona en la que no predomina la microbiota. Como la comida se acumula ahí y no sigue su camino, pueden crecer bacterias que no son buenas para el cuerpo. En ese caso sí hay un exceso de microbiota porque es una zona en la que naturalmente no debería haber tanta cantidad, pero está en realidad asociado con situaciones relacionadas en general con cirugías del estómago. ¿Qué pasaría si el intestino no produce las microbiotas? Bueno,
Lo que sucede es lo siguiente, el intestino en sí no puede producir microbiotas. El intestino es como si fuera un espacio en el cual esos microorganismos que vienen de lo que nosotros comemos se establecen en esa zona de nuestro cuerpo, proliferan y cumplen un montón de funciones. Pero en sí nuestro cuerpo no las produce, solo nuestro cuerpo les da el espacio para que vivan, es como su casa, pero no se generan ahí. Sí o sí dependemos de la dieta para que esta zona de nuestro cuerpo adquiera esos microorganismos que son tan indispensables para nuestra salud. Lo que puede ocurrir es que por comer cosas que no son saludables, empecemos a perder parte de esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. ¿Qué enfermedades pueden causar el nivel bajo de microbiotas? Tener una microbiota empobrecida básicamente es eso, que tenemos pocos microorganismos que forman parte de ese ecosistema que es la microbiota intestinal. Eso es una enfermedad que se llama disbiosis y lo que puede generar es un montón de cosas distintas. Desde cambios en el peso corporal, alteraciones que pueden tener que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra capacidad de aprendizaje, por ejemplo, también, sobre todo en los niños, y también a veces otro tipo de cosas que uno puede experimentar con el envejecimiento, es decir, aumenta la predisposición a padecer en el envejecimiento ciertas enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, que son enfermedades complicadas porque alteran mucho la calidad de vida de la persona. Por eso, tener una microbiota sana a lo largo de la vida es muy importante. Hola, soy Luca de segundo cuarta y mi pregunta es, ¿qué sucede si se llega a consumir una alta cantidad de bacterias que en cantidades adecuadas son beneficiosas para la microbiota, como lo son los prebióticos y los probióticos? En sí, el alimento prebiótico va a servir para alimentar a la microbiota intestinal. Básicamente, el alimento prebiótico es una fibra que es la comida de la microbiota intestinal. Por otro lado, tenemos los probióticos, que sí son esas bacterias que forman parte de la microbiota intestinal. Cuando nosotros comemos alimentos que pueden ser probióticos o alimentos fermentados, que tienen microorganismos vivos, no todos esos microorganismos llegan a la microbiota intestinal. Muchos de ellos mueren en el estómago porque el ácido los destruye. Entonces, es muy difícil que uno pueda comer de más, porque siempre el cuerpo encuentra la manera de llevar toda la situación a un estado de equilibrio. Lo que más frecuentemente ocurre es que comemos de menos esos alimentos, porque mucha gente cada vez come más alimentos industriales, alimentos procesados o ultraprocesados, y esos alimentos no contienen microorganismos vivos. Entonces lo que ocurre es que en vez de aumentar la población de la microbiota intestinal, disminuye. Mi pregunta, profesor, es ¿de qué manera influye la microbiota en el sistema inmunológico humano? Lo que sabemos hoy en día es que la microbiota intestinal entrena al sistema inmunológico para que sea capaz de reconocer lo propio de lo ajeno. Y en ese caso es un tipo de enfermedad que se llama enfermedad autoinmune cuando el sistema inmunológico falla y ataca a su propio cuerpo. Pero también puede suceder que el sistema inmunológico no sea capaz de reconocer un potencial agente peligroso como un virus o otros tipos de microorganismos. Entonces, pierde esa función de vigilancia. En ese caso, puede ser que por una falla de esta función de la microbiota intestinal en el entrenamiento del sistema inmunológico, se produzca otra familia de enfermedades que son las enfermedades por inmunodeficiencia. Entonces, tener una microbiota sana y bien poblada, bien enriquecida, ayuda a que el sistema inmunológico sea capaz de funcionar adecuadamente. Hola, soy Ciro Carbonato de segundo primera y mi pregunta es, en algunos artículos la doctora Riccati habla sobre la relación entre enfermedades neurológicas, microbiota y alimentación. Si está comprobado que llevando una dieta rica en alimentos prebióticos y probióticos mejora el funcionamiento de la microbiota. Mi pregunta es, si no sería aconsejable menos medicación para estas enfermedades y más recomendaciones de consumo de estos alimentos, ¿y cuáles serían? Muchas gracias.
Una pregunta muy, muy interesante. La verdad es que sí, es muy importante que se haga este tipo de recomendaciones porque podría ayudar a disminuir el uso de medicación. Lo que sucede a veces es que no todas las personas son conscientes de lo importante que es comer probióticos y prebióticos para tener una buena microbiota intestinal. También a veces pasa que no todo es la dieta y la alimentación. Hay otros factores que también pueden influenciar el estado de la microbiota intestinal, como por ejemplo el hecho de vivir en una ciudad, de la contaminación ambiental, de no estar en contacto con la naturaleza, incluso la presencia de mascotas en la casa ayuda a la microbiota intestinal. Hay además de esos otros factores como los genéticos, que hacen que nuestro intestino tenga mayor capacidad de albergar a la microbiota intestinal. Se cree que a futuro sí va a ser posible regular el uso de la medicación a través de los probióticos. Es algo que se está desarrollando y la idea es que en vez de consumir medicamentos que sean fármacos y que tienen un efecto a nivel, por ejemplo, del cerebro y de ciertas funciones a ese nivel, serían como unas cápsulas que nosotros ingerimos que tienen cierto tipo de microorganismos probióticos que balancearían la microbiota y ayudarían a resolver esa enfermedad que afecta al cerebro. Pero eso es algo que quizá falten muchos años de investigación para poder implementarlo en la población. Hola doctora, yo soy Nicolás Rojas Filártiga, alumno de segundo cuarta, y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay campañas para concientizarnos sobre la importancia de la microbiota? Nicolás, bueno, mira, la verdad es que no hay muchas campañas de concientización, porque el tema este de la microbiota y de la importancia que tiene es bastante nuevo. Es algo que, digamos, se empezó a investigar en profundidad en los últimos años y todavía hay incluso médicos que no saben bien cuán importante es la microbiota y esta información está empezando a circular y esperemos que en los próximos años hayan campañas donde la gente pueda aprender que es importante y esto evitaría muchas enfermedades. Por eso es también un poco mi trabajo, a pesar de que no es a través de una campaña brindada por un ministerio, es lo que yo hago, divulgar la importancia que tiene la microbiota intestinal en la prevención de enfermedades. Espero que les haya servido lo que les comenté, las respuestas, que hayan podido aprender y que las dudas hayan sido despejadas. Abrazo muy grande desde Italia. La radio de la Escuela Técnica 36 está realizada por presentación de contenidos Rocío Fernández, Claudio Grimaldi y Adán Fariño. Locución Rocío de Virgilio. Producción general Gastón Laboña. Edición, musicalización y realización Gustavo Zunino. Gracias como siempre por acompañarnos. Recordá que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a radio@et36@gmail.com y nos puedes encontrar en Anchor, Spotify, Twitter, Instagram y YouTube como Radio ET36.